Se pudrió todo con la rebelión de los chacareros. Esto sí que no se tenía previsto. O sea, tan de improviso así. Qué necesidad, qué apuro tenían, ¿no? Y bueno, los muchachos deben dar caso de divisa para pagar sus 4x4. Deben estar atrasados en la cuota, posiblemente. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, de pueblo, de que tenemos olfato, las segundas partes nunca fueron buenas. La primera les salió bien, esta no les va a salir bien. Pero no les va a salir bien no porque nosotros deseamos, porque invocamos a los espíritus del Averno, no. No les va a salir bien porque ya hay una madurez generalizada en la población y hay una pobreza acentuada. O sea, ahora no hay tutías ni contemplaciones. Entonces, esta jodita que ellos ahora se van a empezar a instrumentar, tiene un retorcijón, un retorcimiento, que sería bueno que mucha gente joven, sobre todo, no conoce la historia. Y entonces sería bueno que nosotros los viejos que todavía duramos, a pesar del coronavirus, la contemos, porque quizá te sirva a vos, que te sirva porque conocer la historia verdadera del país a veces hace que uno, en fin, por lo menos no tenga tanteos para definir. Pues sabés que en la mayoría de los países ricos, no sé si vos lo sabías, el gobierno subvenciona al campo, ¿sí? Le paga una cuota fija por cada tonelada o arroba o quintal o lo que fuera, el chacarero, el productor, siembra y cosecha. Entonces, o sea, ellos no ganan fortuna, pero no pierden y si no les gusta el negocio, no siembran, pero parece que les gusta porque siguen sembrando en los importantes países, siguen sembrando cantidades. Y así que debe ser buen negocio el tema de la siembra. Pero bueno, quizás te interese esto. En los tiempos que nosotros éramos los dueños de la Argentina, las cosas eran distintas. O sea, no había que recurrir para tapar agujeros a ver de dónde manoteamos algo. Porque había un país planificado y porque había un gobierno en serio. O sea, un gobierno que realmente representaba a los intereses del pueblo, además de representar políticamente hablando, socialmente al pueblo. El gobierno que existía era un gobierno que realmente cuidaba y representaba los intereses del pueblo. Entonces, claro, esa diferencia que aparentemente es un relato, no, tiene su historia. Y mucha gente en la Argentina, mucha gente joven de 50 años o menos, que son los que realmente manejan el destino. O sea, un tipo de 20 a un tipo de 50 años son los que tienen en sus manos en ese momento, ustedes, la mayor parte de ustedes, en sus manos el destino del país. Es decir, dependerá de ustedes solamente qué es lo que va a suceder en el país en los próximos 50, 60, 100 años incluso. Porque ustedes prepararán o capacitarán o ilustrarán a sus hijos o a sus nietos incluso. Entonces es bueno que estas cosas se sepan, porque si no, nos han tapado con un manto de olvido y nosotros pareciera que fuéramos el pato guacho de la casa. Ustedes no conocen lo que es el pato guacho, que generalmente se pone un huevo de pato en una nidada de gallinas. Generalmente eso pasaba en el campo. Entonces nacían 20 pollitos y nació un pato. Y entonces el pato no tenía mamá, no tenía nada. Entonces el pato andaba comiendo todo, por abajo de la mesa, por todos lados, era el pato guacho. Bueno, nosotros a lo mejor nos creemos ahora que somos el pato guacho, que nos tenemos que alimentar de cualquier cosa, siendo que vivimos en un país que, si hubiera un buen gobierno, sería un paraíso nuestro país. Pero tendría que haber dos cosas, un buen gobierno y un buen proyecto de política, un buen proyecto político. Vamos a desarrollar esta teoría para que vos tengas conocimiento por qué las cosas son
cómo son. Y te cuento, en los tiempos que nosotros éramos los dueños de la Argentina, el gobierno, peronista por supuesto, financiaba el campo. Y claro, quizás sería bueno que conozcas este recuerdo de historias que te traen desde la memoria de aquellos tiempos. O sea, cuando gobernaba el hombre que sabía qué estaba haciendo. Antes de 1945, o sea, antes que llegara Perón, yo ya vivía, ¿entendés? Yo ya tenía 15 años. Yo había trabajado en el campo. O sea, yo había trabajado con mis padres, había ido a las juntas de maíz, había ido a la cosecha fina que le llamaban, que era cosecha del trigo, la avena, la cebada. O sea, yo ya sabía lo que estaba pasando en el campo. Y entonces veía que los chacareros vivían en grandes problemas. Yo me acuerdo de un chacarero que se llamaba Francisco Menta, en Moquegua. Y nosotros estábamos juntando maíz y decía, no les puedo pagar más, no me compran el maíz, decía. Y resulta que ese año 1943, 42 creo que era, o 42, 1941, 42, el maíz se utilizaba para las calderas, se quemaba el maíz para alimentar las calderas de agua de vapor, las calderas de las cosechadoras, de las trilladoras, que eran las que se juntaba el trigo, se emparvaba y después se trillaba, o sea, se sacaba la paja de una máquina infernal y que tenía la máquina, como le llamaban, a vapor. Se usaba maíz porque el maíz no tenía precio, porque los chacareros se morían de hambre, no podían ni siquiera reponer las semillas. Entonces, eso fue en 1942-43, cosa que yo viví, hasta que llega el sol, que nace el sol, que llega Perón. Cuando llega Perón, cambia todo, cambia. Cuando llega Perón es increíble lo que pasa. Los chacareros, que estaban angustiados, que habían perdido sus campos, que habían perdido, en fin, habían perdido todo. Yo me acuerdo que la casa Falabella en Moquegua se quedó con una cantidad de campos. O sea, le decían los malditos, los Falabelos los malditos, porque se habían prestado los chacareros para sobrevivir. Y al final se habían quedado con todos sus campos. Bueno, toda esa historia yo la viví, y entonces viví el advenimiento de Perón y del peronismo. Claro, el advenimiento de Perón y el peronismo, ustedes lo conocen porque se lo han contado en una historia o porque han visto algunos videos. Pero una cosa es eso y otra cosa es haberlo vivido. Quizá a lo mejor te interese a vos saber que Perón realizó un proyecto, claro, un proyecto que comprendía no solamente subvencionar al campo, sino toda una estructura de proyección que incluía lo industrial y que incluía lo financiero y que se basaba en que la Argentina, el país, se hizo la controladora de toda la producción agropecuaria. Estaba terminando la Primera Guerra Mundial y los aliados, que eran Inglaterra, Estados Unidos, Francia y demás, los aliados, se declararon únicos compradores mundiales de alimentos, de cereales. Entonces, ellos iban a los países que producían y les ponían los precios que querían. Entonces, en ese momento Perón ya era presidente y se declara un instituto crea el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y se declara único vendedor mundial de posguerra. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que le dice a los chacareros, ustedes siembren lo que quieran, el Estado los financia. O sea, el gobierno financiaba las semillas, en fin, la maquinaria que necesitaba, todo el laboreo, todo. Y una vez que el chacarero sembraba, lo ayudaba para las cosechas, le adelantaba plata, les ponía, antes de sembrar, le ponía un precio fijo a la producción, ya sea el trigo, al maíz, o a la cebada, o lo que fuere, o al girasol. Entonces, el chacarero no solo que tenía financiamiento para todo lo operativo de la siembra, sino que ya lo tenía vendida. O sea, el Estado era dueño, había sido muy hábil, pero no se había quedado con los silios, o sea, con los grandes depósitos que había de cereales en esos tiempos,
pasaron a ser del Estado. Entonces, fueron desplazados las grandes corporaciones que operaban antes en el país, cuando hubo que quemar el maíz, que eran Bungibor, Dreyfus y, en fin, grandes monstruos mundiales que todavía subsisten algunos. Entonces, cuando Perón le hace ese operativo, desplaza a los intermediarios, o sea, desplaza a esos compradores de las compañías internacionales y le garantiza el precio a nivel mundial, o sea, que daba la bolsa de Chicago. Pero, si ese precio, como el Estado se había declarado el único vendedor mundial de posguerra, si en el mercado mundial el precio era superior al precio estipulado previamente a la siembra, una vez que se vendía se le pagaba al productor la diferencia. Pero ¿por qué podía hacer eso Perón? Convertir al Estado en el gran empresario. En primer lugar, garantizaba trabajo, porque generaba trabajo, certeza, seguridad en la siembra, y tenía el secreto, era el dueño del comercio exterior, el país. Claro, siendo el dueño del comercio exterior y teniendo la tercera flota mercante del mundo, llegamos a tener nosotros en el 47 la tercera flota mercante del mundo. Nosotros llevábamos al lugar que se nos ocurriese la mercadería, o sea, el cereal. Entonces, fíjate vos cómo cambió todo, y ese instituto que creó Perón se llamó IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Vos ni se lo nombrés a esto. Se ha creado toda una aureola de maldición y de perversidad contra el IAPI, que es lo que habría que volver a activar ahora. O sea, tendría que ser el Estado a decir a los chacareros: yo les compro toda, y ustedes aquí tienen el adelanto para la siembra, el adelanto para los fertilizantes, el adelanto para las semillas, en fin, todo lo operativo, la logística que necesita un chacarero. Entonces, eso posiblemente uno no sabía. Entonces, cambia el país. O sea, nosotros tuvimos una transformación a partir de un proyecto de nación. Si no hay proyecto, pasa lo que está pasando ahora. Te determinan las corporaciones, que no aparecen, te determinan que manejan el mercado cerealero en la actualidad, y como te digo, el cerealero pasó lo mismo con el mercado de la carne en el tiempo de Perón. O sea, nosotros manejamos el proceso. O sea, adquirimos barcos frigoríficos. Sí, era una proyección a largo alcance. Tuvieron que sacarlo los cañonazos. O sea, no lo sacaron por una revuelta popular ni porque perdió una elección. Tuvieron que venir con cañones y fueron los propios argentinos los que hicieron el trabajo sucio. Por eso, cuando vos oigas desperonizar el país o no no recordar a Perón, significa traer no al recuerdo un recuerdo grato y positivo del país, sino traer al recuerdo todo un proyecto de planificación que tenía el país. Entonces, ahora bien, vino la revolución, vino la independencia, vino la libertad, vino la democracia, con las revoluciones, con todas las revoluciones a cañonazo limpio, fusilamiento, desapariciones de personas. Bueno, vos conocés la historia. Y tenemos que recurrir ahora a vivir de la limosna. Pero nosotros nos hemos convertido, o sea, el Estado se ha convertido en limosnero nacional, porque carga solamente para subsistir y mantener esa manga de marginados sociales que dejó este sistema. O sea, esta liberación de transformar y pasar la economía a manos extrañas, o sea, entregarlo al invasor silencioso, se entregó el comercio, se entregó la producción, se le entregó todo a cambio de trabajo que hicieron los argentinos. O sea, no vinieron, nadie nos invadió. Los argentinos que se prestaron para ello. Entonces, todo ese proceso enajenó el país. O sea, hoy nos encontramos nosotros dueños del 20%, del 80% son dueños las corporaciones internacionales, que fueron cediéndose por préstitos y todas esas cosas que vos conocés la historia. ¿Qué sucede ahora? Como te dije, para mantener el aparato del Estado, el gobierno, con ese 20% que le ha quedado en sus manos,
tiene que andar mendigando internacionalmente que le presten para pagar los intereses. No está pidiendo préstamos ahora Alberto Fernández y Cristina para ver si empuja el resurgimiento de la Argentina. No, anda pidiendo plata para, fíjate bien, pagar la deuda de la Argentina. Y entonces, también sería bueno preguntarle a Cristina y Alberto si no van a averiguar nada de eso. O sea, seguir pagando como sonsos, como bobos. Pero bueno, eso es un tema que ya se hablará y ya se ha hablado acá. Entonces ahora picoteamos en todos lados. Y lo que tenemos a mano, más o menos para sostener este aparato de país, y es saber a quién le metemos un manotazo. Ese es el problema que tenemos ahora, que nos peleemos entre nosotros. Porque cuando nosotros éramos los dueños del país, o sea que el chacarero podía sembrar lo que quisiera, que lo único con presentarse a la región, a la regional de cada pueblo, de cada ciudad, de cada municipio, o de cada provincia en todo caso, ya podía sembrar lo que quisiera y tenía sus adelantos para realizar todo el emprendimiento. Y tenía asegurado la venta. Entonces te imaginas cómo nosotros... Por eso el dólar en ese tiempo valía 7 pesos. Del primer 7 pesos, del primer peso auténtico. O sea, no era un problema para nosotros. Nosotros éramos en un país enorme. Entonces, al tener nosotros en la mano la producción nacional, cereales, carnes, en fin, todo lo que producía el país, nosotros no teníamos problemas económicos. Por eso se podían hacer grandes obras de infraestructura. Por eso se podía planificar y por eso se planificó. Y las grandes obras de infraestructura que existen actualmente fueron iniciadas en esos tiempos por Perón. Todos los saltos de agua, todo lo que fuera hidroeléctrica fueron proyectos de ese tiempo. Los proyectos de energía atómica, los proyectos de electricidad, los proyectos de gas, de gasoducto, en fin, todo eso fue un proyecto nacional. Y cuando empezó a haber una crisis a nivel mundial, con el tema, recién afloraba el problema, después de la posguerra, afloraba el problema de los combustibles. Ese era un problema que desestabilizaba. Pero negocia con Remorino, con Eisenhower directamente, y Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos, manda a su hermano a la Argentina, y Perón lo recibe, y lo pasea por toda la Argentina clavado, la gente vibraba con el hermano del presidente, lo llevó incluso a la cancha de River a ver un partido Boca y River, que se volvía loco, el tipo no podía creer que tenía tanta adoración. Vino a Cali y dijo, no, este hombre es un gobierno para 100 años, la gente está enloquecida con él. Y entonces habló con Rockefeller, fue Rockefeller a Argentina, y la Standard Oil se asoció con Perón e hicieron la California Argentina. Pues todo esto posiblemente vos no lo sepas. El arreglo, digo, te lo cuento así a vuelo de pájaro, pasa que en 20 minutos, 15, 20 minutos no se puede explicar una historia de años y grosa. Pero el tema era más o menos así. Los norteamericanos sacaban el petróleo, era la concesión. Cuando el petróleo estaba afuera, era del Estado. El único compromiso que tenía el Estado con el contratista era pagarle por el trabajo. ¿Cuánto costaba sacar un barril de petróleo? Le pagaba y tenía como prioridad, si el que lo había sacado quería comprarlo, vendérselo a él como prioridad. Pero si no lo quería comprar Rockefeller, o sea, la Standard Oil, lo podía vender a los mercados del mundo. Entonces nosotros teníamos el petróleo gratis, es decir, pagamos por la extracción. Teníamos el socio potencial más grande del mundo en ese tiempo, que era la Standard Oil y Rockefeller. Y claro, cuando los ingleses vieron eso, se sintieron desplazados. Porque el problema nuestro no es Norteamérica. El gran problema de nosotros es Inglaterra. Siempre sigue siendo Inglaterra. Siempre fue y lo sigue siendo todavía. Entonces Inglaterra, al verse desplazada, porque las empresas americanas empezaron a llegar, las empresas norteamericanas empezaron a llegar como moscas a la Argentina, con la señal del gobierno, de este gobierno,
Entonces hubo que hacer una revolución para sacar a Perón. ¿Y quién sacaba a Perón? No había político que pudiera enfrentar a Perón, porque además de tener una gran maquinaria profesional hecha, tenía el beneplácito de toda la población, tenía más o menos te diría yo que tenía un 60, 65, 70% de aprobación, pero en esos tiempos. Entonces no había forma. Y los ingleses estaban perdiendo. Perón empezó a nacionalizar todos los servicios que tenían los ingleses, ferrocarriles, teléfonos, gas, todo le empezó a nacionalizar, le pagaba. No lo expropió, Perón no expropió una sola empresa, se las compraba. Entonces de repente Inglaterra se siente desplazada de Estados Unidos, por Estados Unidos. Y entonces ordenan la revolución. Y utilizar a los marinos argentinos que siempre fueron proclives a Nelson, al almirante Nelson, y si vos ves tienen incluso insignias en su uniforme de que una tira de luto que creo que celebra la batalla de Gibraltar, no, algo de eso, creo la batalla de Gibraltar alguna de esas batallas que hizo el almirante Nelson. Por eso los marinos argentinos tienen una señal de luto por la batalla esa. Y entonces fíjate vos en qué terminamos nosotros ahora. En fin, yo te quería hacer esta historia así inmediata para que veas que el problema con el campo no es un problema nacional. El problema de la pobreza no es un problema nuestro por nuestros malos gobiernos. El problema de la pobreza arranca cuando se enajena todo lo nuestro. Cuando todo lo que produce el país pasa a manos de corporaciones internacionales. Entonces, yo siempre te digo de nacionalizar el comercio exterior. Pero, ¿cómo haces para quitárselos? Si ellos son los dueños, van a decir, bueno, pagame la deuda. ¿Deuda de qué? No sabemos. Nosotros estamos pagando 250.000 millones de dólares, calculo 300.000 millones de dólares de una deuda que no sabemos por qué. Eso sí, te lo puedo asegurar. O sea, excepto que vos tengas la información de que sepas por qué se debe esa plata y a quién se le debe. Pero no dudo que lo puedas conseguir. Entonces nosotros estamos entrampados y este problema del campo, ahora con el gobierno, deriva. Quizá tenga detalles que yo no te cuento ahora, pero deriva para que nosotros estemos entreverados en problemas y que no los resolvamos nunca, porque este problema con el campo se va a seguir, pero ellos se siguen llevando la riqueza. No te digo los embarques clandestinos que hacen en el Uruguay o en los puertos incluso argentinos que hay al norte de San Lorenzo, por ahí, por Santa Fe. En fin, hoy quería traerte esta frescura de que los tractores en el campo ahora van a hacer temblar el gobierno. Es muy posible, porque no me cabe la menor duda, que Alberto Fernández no ignore nada de esto. O alguna persona que esté al lado de él se lo recuerde. Y que sobre todo tenga buena memoria. Pero yo te pregunto, porque esa es la historia, si tanto Alberto Fernández como Cristina, aún sabiendo en minucia y explicado, y mejor explicado que te lo he hecho yo acá, porque yo te lo he hecho así nomás, a bola de pájaro, si ellos se enteraran de la verdad de todo esto, que no me cabe duda que lo saben, yo te preguntaría a vos, ya entre nosotros, ¿me entendés? Cosa que no se entere nadie, no sé qué, ¿pudiera salirse de la trampa? ¿Vos creés que pudiéramos decir, no queremos más nada con ninguna corporación, nada, nosotros vamos a manejar el comercio exterior, nosotros lo vamos a financiar a los chacareros, nosotros vamos a financiar la producción de agro, todo el agro, la industria, la ganadería, la pesca, en fin, todo? ¿Vos creés que pudiéramos hacerlo? Si vos creés que pudiéramos hacerlo, me gustaría saber cómo. ¿Te das cuenta? No te la he contado bien. Porque son pantallazos lo que yo doy, pero acá está la historia. Si queremos puedes averiguar si es cierto y entonces conoces todo el círculo, que es apasionante, te lo puedo asegurar, cómo nos enajenaron frente a nuestros propios ojos. Por eso a veces hay que tragarse, no un sapo, una culebra, una rana, hasta un cocodrilo.